Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con nuestra lección de esta mañana. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés y espero esté siendo de mucha, pero mucha bendición para tu vida. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias siempre, siempre, siempre. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, un corazón sensible, Señor. Yo sé que es el trajín de la vida, las responsabilidades, los desafíos que cada uno de nosotros tenemos de manera muy, muy particular, tienden a dejar de apreciar y valorar todo lo que tú eres y el amor tan grande y tan profundo que tienes para nuestras vidas. Y Señor, yo estoy consciente, y yo creo que todos en algún momento nos hacemos preguntas acerca de por qué suceden estas cosas, por qué a veces le pasan cosas malas a personas que son buenas, y a veces en nuestros propios ojos vemos personas malas, Señor, que parece que le suceden puras cosas buenas. Y todo eso, Padre, a veces es tan difícil asimilarlo, a veces es tan complicado poderlo entender. A muchos de nosotros en algún momento nos lastimó, nos llevó a cuestionarte, a vivir enojados contigo y por qué no hasta en algún momento apartarnos de ti al ver que todas estas cosas suceden. Pero obviamente cuando venimos a tu palabra encontramos respuesta, y aún cuando muchas de esas situaciones no tengan una respuesta, podemos tener paz por los principios que tu palabra nos enseña y que nos llevan a confiar en ti y que tú eres justo y que en tarde o temprano, Padre, tú vas a hacer justicia a todos los hombres y todas las mujeres. Te amamos, hoy venimos sedientos de aprender, pedimos que despejes nuestras mentes y nuestros corazones abiertos, Señor, a lo que tu palabra quiere hablarnos, que no regrese a ti como dice Isaías, que cumpla su propósito en nosotros y que cada día nos vaya transformando más a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Entendemos que la salvación fue un momento en nuestras vidas cuando nos volvimos a ti, pero entendemos que la santificación, Señor, es un proceso arduo, bastante difícil en ocasiones, que toma tiempo, el que se vaya llevando a cabo en nuestras vidas, pero con esa fe, Dios, de saber que no somos los mismos de cuando llegamos, estamos aquí esta mañana. Te amamos y oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a estar en Eclesiastés capítulo 8, acompáñame, vamos a estar ahí. Me encantó para esta exposición usar la versión Nueva Biblia Viviente para los que traen dispositivos, y voy a estarme apoyando en la Dios Habla Hoy. En nuestra transmisión en línea vamos a utilizar algunas versiones alternas. Sabemos que hay muchas traducciones de la Biblia, hay muchas versiones de la Biblia, entonces por favor con toda la tranquilidad y que podamos dejar que la palabra hable a nosotros, ¿ok? Entonces vamos a iniciar en Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, dice aquí la Biblia: qué admirable es ser sabio para poder comprender, analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro del ser humano, dice, suavizando sus durezas, amén. Miren, algo que se me hace curioso entrando en el capítulo 8, y esto es bien importante. A ver, Frank, en los primeros 4 capítulos, me dices que es fútil y que es vacío llegar a la sabiduría, y no me dices, sino la Biblia dice eso, y ahora resulta que llegamos al capítulo 8 y resulta que la sabiduría es increíble. Y mira, es muy importante que entendamos el contexto de la Escritura. Cuando nosotros vamos en busca de la sabiduría como la razón o el fin de nuestras vidas, vamos a quedar vacíos, no nos va a satisfacer,
va a ser vana ilusión, va a ser algo fútil, cuando esa es la meta de la vida. Pero cuando la meta de nuestra vida es tener una relación con Dios, la sabiduría nunca está por demás. De hecho, es una bendición para nuestras vidas. ¿Estamos? El hecho de que seamos personas sabias. Muy importante, las cosas no son malas. Las cosas no son malas. Lo que lo hace malo es el sentido que le damos a las cosas. La sabiduría no es mala. El trabajo no es malo. Incluso la filosofía no es mala. Pero si tú te enfocas en la filosofía, solamente vas a terminar como Sócrates, ¿te acuerdas? Sí, perdido, vacío. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Después de tanto vagar y tanto aventurarte por allá, vas a terminar sabiendo absolutamente nada. Incluso las riquezas no son el problema. El problema es cuando hacemos de eso la razón de nuestra existencia. Entonces vamos a quedar siempre vacíos, ¿ok? La sabiduría, una persona sabia, y esto es algo que tenemos que tener bien grabado en nuestro corazón, en Proverbios nos enseña, ya lo hemos hablado. ¿Cómo comienza la sabiduría? La sabiduría comienza por honrar a Dios, por el temor al Señor. La sabiduría no viene del conocimiento, ¿sí me explico? Hay personas muy preparadas, pero que no son sabias. Ya lo vimos en lecciones pasadas. Personas que tienen una preparación increíble, son unos eruditos, pero eso no significa que sean sabias. Y nuestra vida va a reflejar la sabiduría que tenemos, la sabiduría que hemos alcanzado. Amén. Ciertamente los cristianos no seremos las personas más preparadas, pero tras recibir el conocimiento de la palabra de Dios, eso nos hace personas sabias. Amén. Y me llama mucho la atención lo que dice que la sabiduría ilumina el rostro del ser humano, dice suavizando sus durezas. Es obvio cuando tenemos una relación con Dios que debemos de brillar. Somos la sal y la luz del mundo, ¿no? Recuerdo un hermano que predicaba, se me grababa mucho cuando yo recién llegué a la iglesia, somos cristianos, no somos cristianos, ¿no? O sea, no se trata de estar todo el tiempo tristes, ¿verdad? O todos ahí porque estamos siguiendo a Cristo. No, al contrario, debemos de estar sonrientes, debemos de estar plenos porque tenemos una relación con Dios, porque tenemos un conocimiento de la palabra y eso se debe de reflejar en nuestras vidas. Amén. Así es que asegúrate de sonreír, asegúrate de brillar. Tú fuiste creado para hacer una diferencia, para ser una estrella, para dar luz. Ese es el plan que Dios tiene para tu vida. Amén. Después vamos a ver algunas recomendaciones que el autor de Eclesiastés nos llama. En Eclesiastés 2, Eclesiastés 8:2, seguimos leyendo. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, obedece al rey conforme a tu juramento. No andes tratando de rehuir responsabilidades, aunque sean desagradables, porque el rey castiga a los desobedientes. Tras el mandato del rey hay un gran poder y nadie puede oponérsele u objetarlo. Quienes le obedecen no serán castigados y el sabio hallará tiempo y forma de cumplir lo ordenado, ¿no? En esta parte que vemos en estos versículos, parece que Salomón está tomando una posición de juez y parte, ¿no? Salomón dice, obedece al rey. ¿Y quién era el rey? Pues él era el rey, ¿no? Entonces de repente se escucha esto medio raro, ¿no? Pero recordemos algo que es importante, es que recordemos que el libro de Eclesiastés no fue escrito, y lo vimos al principio, para los judíos específicamente.
Este es un libro de sabiduría escrito para todo hombre que vive bajo el sol. ¿Me explico? Ese era el deseo de Salomón. Y esto no aplica solamente para los judíos. Los judíos, ellos hacían una ceremonia de juramento al rey, de ofrecer su lealtad al rey. Y yo creo que esto es muy propio, ¿no? Muchos de nosotros hemos visto películas, no solamente los judíos, pero cuando es esta situación de los reyes, había una cuestión muy fuerte de jurar lealtad al rey. Y cuando tú le jurabas lealtad al rey, prácticamente era entregar tu vida al servicio de la corona, ¿me explico? Y era algo muy valioso. Y los judíos hacían un juramento de tener lealtad al rey. Por eso Salomón decía, una vez si tú hiciste ese juramento, obedece al rey, porque merece lealtad y porque el rey tiene autoridad. Los reyes, esto me llamó mucho la atención, los reyes en las culturas del Medio Oriente fueron caracterizados por su despotismo. Fueron personalidades muy abusivas. Muy malvadas en algunos casos, muy perversas, ¿no? Los reyes asirios, los reyes de Babilonia, tenían esa personalidad. E incluso al día de hoy, algunos piensan que ese mismo temperamento sigue gobernando, ¿sí? sigue teniendo los reyes o los gobernantes en el Medio Oriente, siguen teniendo esta misma mentalidad. Se sabe de Salomón que fue un hombre rico, ¿verdad? Se sabe de Salomón que fue un hombre que hizo grandes proezas, grandes construcciones, palacios, etc. Se sabe de Salomón que también fue un rey muy sabio. Salomón es conocido por su sabiduría. Y también se sabe de las mujeres, las esposas y las concubinas de Salomón, de sus excesos. Pero lo que no se tiene registro es de que Salomón haya sido un rey tirano. Él no fue un tirano con su pueblo. Él no gobernó con tiranía en el periodo que él estuvo en el poder. No gobernó con tiranía al pueblo de Israel, sino fue el periodo de la historia de Israel donde tuvo más auge, donde se convirtieron en una superpotencia. Y también hemos hablado acerca que por la gracia de Dios fue un periodo donde los israelitas no se vieron envueltos en conflictos bélicos. Entonces esa es la cuestión de Salomón, pero Salomón sabía de los reyes que gobernaban en su tiempo alrededor del pueblo de Israel. Y este era un consejo para todas las personas, decía, ten cuidado, porque el rey es el rey y su palabra tiene poder. ¿Ok? Continuamos. Resulta... Y esto es bien interesante. Resulta bien complicado obedecer a una autoridad que no te merece respeto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? A una autoridad que no te merece respeto. El equivalente a un rey en nuestro tiempo vendría siendo el gobierno. ¿Me explico? Y ya nada más de oír esa palabra, muchos de nosotros ya empezamos a brincar y a sentir cosas en nuestro corazón, porque no somos tontos. Todos hemos sido testigos de las injusticias, de la manera que se conducen y la prepotencia y todas estas cosas que pasan. Entonces, cuando se habla de obediencia, nuestros corazones reaccionan, ¿me explico? Pero mira, te quiero leer algo bien impresionante. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 1. Ahora está el apóstol Pablo hablando, y estamos en un periodo de la historia donde el imperio romano era la superpotencia de su tiempo y tenía sometidos a muchas naciones, entre ellas los judíos. Y todos nosotros somos conscientes de los abusos que este imperio tenía precisamente para poder subsistir, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está hablando a los cristianos del primer siglo y les dice, imagínate, todos deben de obedecer
a las autoridades. Imagínate que tú tienes una autoridad que te explota, que abusa, que te esclaviza, que te roba, que hace cualquier cantidad de barbaridades. Y el apóstol Pablo dice, todos debemos de obedecer a las autoridades del gobierno. Y algo que aquí es bien interesante y que choca muchas veces en nuestro corazón, pero que es real, dice, porque Dios es quien les ha otorgado el poder. ¡Wow! Todos nosotros decimos que no cae, o conocemos, que no cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y todas estas cosas que pasan, aunque nos cuesta trabajo, no suceden sin la voluntad de Dios. Y Pablo buscaba que los cristianos tuvieran una perspectiva mucho más alta, que no solamente vieran la tiranía y la injusticia, pero dice, esto es parte de la voluntad de Dios, esto tiene un propósito en Dios. No hay ningún gobierno, fíjate lo que dice Pablo, no hay ningún gobierno, y no está hablando de solamente gobiernos buenos o gobiernos malos, dice, no hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. Uy, espérame. Y tú dices, híjole, o sea, ¿es de Dios estos tipos de gobierno? Pablo dice, sí. Todos los gobiernos Dios los ha establecido. Están ahí porque Dios lo ha permitido. ¿Ok? Seguimos leyendo. Así que los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra lo que Dios ha ordenado y recibirán castigo. ¡Wow! Seguimos leyendo porque yo sé que son temas bastante pesados, bastante sensibles para algunos. Las autoridades no están para darle miedo a la gente que hace el bien, sino a los maleantes. Así que si no deseas temerlas, pórtate bien y las autoridades hablarán bien de ti, ¿verdad? ¿Te acuerdas el pasaje donde dice que si alguien te pide, ¿cómo se llama? La capa, dice que le des el abrigo. O si alguien te pide que le ayudes con una carga 100 metros, dice, ayúdale 200. Pablo sabía que estaban en una situación bastante injusta y bastante abusiva. Pero él estaba llamado a los cristianos a hacer una diferencia. Imagínate que llega un cuate de esos con toda su prepotencia y con todos estos argumentos y te dice, a ver, me vas a cargar el saco 100 metros. Y tú cargas el costal 100 metros y dice, ahí va otros 200 metros. ¿Cuál crees que sería la reacción que produciría en esa persona? La otra persona estaría pensando que te vas a enojar, te vas a sentir mal, lo vas a ofender en tu mente, en tu corazón. Pero cuando dices, ¿sabes qué? No te voy a ayudar 100, te voy a ayudar 200 metros, era como, wow, sí. Y lo que Pablo quería ayudar a los cristianos es que fueran una diferencia en su comportamiento. Que los mundanos vieran, ellos son diferentes. Ellos son ejemplares. Ellos no son pendencieros. Ellos son humildes, ellos son obedientes. Ok, seguimos leyendo, dice en el 4, Dios ha puesto al servicio de él a las autoridades para tu beneficio. Pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerlas, porque para eso tienen armas, para castigarte. Para eso las ha puesto Dios, para actuar con justicia y castigar a los malhechores. Así que hay que obedecer a las autoridades para que no te castiguen y porque es un deber de conciencia. ¡Wow! ¿Sí me explico? Las autoridades están para aquellos que hacen el mal, pero si nosotros nos mantenemos obedientes, no vamos a tener ningún problema. Esto no habla de que no hablemos o que no alcemos la voz o que no nos manifestemos cuando se comete una injusticia, pero habla acerca de que tenemos que tener una conducta ejemplar ante nuestras autoridades.
La mayoría de nosotros no respetamos la autoridad porque no son dignas de respeto. Esa es la realidad. Pero Dios nos está llamando a algo más. No se trata de ellos. Es algo que yo he establecido. Hay una razón. Y por eso el sermón no se los dije al principio, ¿verdad? La clase o el sermón lo titulé Preguntas sin respuestas, ¿verdad? O sea, ¿cómo me pides, Dios, que yo respete algo que no merece mi respeto? Y a veces para esas cosas no tenemos una respuesta, pero ahorita vamos a encontrar eso en Dios, ¿ok? Nuestra obediencia a la autoridad, muy importante ahora, nuestra obediencia a la autoridad nunca debe de estar por encima de nuestra obediencia a Dios. En Hechos 4:19 dice, pero Pedro y Juan les contestaron, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Cuando la autoridad me pida hacer algo que está mal delante de Dios, ahí se acaba mi obediencia a la autoridad. Jamás vamos a poner la autoridad de los hombres por encima de la autoridad de Dios. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Jamás. Lo primero es obedecer a Dios, pero de ninguna manera eso nos exime para ser rebeldes o desobedientes o cometer actos que están en contra del orden público. ¿Ok? Ese es el ejemplo que tenemos que tener como cristianos. Seguimos leyendo en Eclesiastés 8 del 6 al 7. Dice, para todo hay un tiempo y manera, aunque el ser humano esté abrumado de dificultades, pues ¿cómo evitar que acontezca lo que guarda el futuro desconocido? Les decía que a veces, ahorita oraba, que a veces hay en la vida cosas que dices, hay personas buenas que les pasan cosas malas. Y tú dices, ¿cómo es esto posible? Si es una persona buena. Y hay personas malas que parece que la vida les sonríe. Son de esas cosas que no entendemos, que no comprendemos y que nos cuestan mucho trabajo. Y la realidad es que cuando estamos lejos de Dios, eso produce mucha amargura, eso produce enojo, y muchas personas el día de hoy están peleadas con Dios por este tipo de situaciones. La realidad es que nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Mira, te voy a decir algo. El hecho de que yo sea un cristiano y que me esfuerce por hacer la voluntad de Dios, no significa que no voy a vivir injusticias. Y a veces ese es nuestro enojo, incluso como cristiano. Dice, oye Dios, yo me porto bien, vengo a la iglesia, oro, ayudo a las personas, te ofrendo, te doy mi tiempo, me esfuerzo en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Salgo a la calle y me pasa esto. ¿Sí estamos? Sí. No hay una garantía. No hay una garantía. La injusticia más grande que se ha cometido en este mundo es lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás somos pecadores. Y todo lo que nos sucede es el justo precio por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios en este momento fuera justo, tú y yo tendríamos que estar desnudos en la cruz, lapidados. Eso es justicia. Eso es lo que nos toca. Pero el único que no merecía eso, el único hombre justo, fue tratado con una brutalidad tremenda. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Me explico? Porque a veces, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Si a Jesús, que no tuvo pecado, que no tuvo mancha, el mundo lo trató de esa manera, ¿qué se espera de ti y de mí? ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, tenemos que estar claros. Dios nos ama, Dios nos cuida y Dios nos va a bendecir. Pero muchos de nosotros vamos a tener que experimentar y sufrir en carne propia las injusticias de este mundo. Porque no es una garantía que por ser buenas personas o ser cristianos, no vamos a padecer el sufrimiento que hay en este mundo.
Eclesiastés 8, 6, 7 dice, en realidad hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace. Pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder, ni hay nadie que se lo pueda advertir. No sabemos absolutamente nada acerca del mañana. Eclesiastés 8:8, continuamos. Dice, nadie puede impedir que se le escape el espíritu. Nadie tiene poder para evitar el día de la muerte, pues no hay licencia que libre de una obligación y de esa negra batalla. Y desde luego la maldad del ser humano no le ayudará entonces. ¿Ven? Nadie puede impedirlo. Si algo tenemos seguro, es que nos vamos a morir. Eso es una realidad. Y no hay poder y no hay dinero que nos pueda comprar un poco más de vida, porque eso es algo que nosotros no decidimos. Y me encanta esta parte. El malvado está acostumbrado al soborno y a salirse con la suya. Pero va a llegar un momento en que su maldad no le va a alcanzar para librarse de la muerte. Y va a tener que enfrentar la justicia de Dios, amén. Y ahí es donde nosotros debemos de encontrar descanso como cristianos de todas las injusticias que va a haber en este mundo, ¿no? Yo a veces pienso, yo no sé si soy muy malo en mi corazón, pero cuando ubico hombres así, que yo creo que todos los ubicamos, yo siempre pienso, ve nada más, ve cómo va a terminar, ve cómo termina. Y muchas veces en la vida, en carne propia, sufren las consecuencias. Dios hace justicia. Pero aún así, si Dios no hiciera justicia en esta vida, esas personas tarde o temprano van a enfrentar la justicia de Dios. Así es que nosotros debemos de estar tranquilos. Vas a tener jefes injustos. Va a haber autoridades injustas. Muchos de nosotros o muchos de ustedes quizás no merecen que ustedes respeten a sus padres por la vida que les han dado. ¿Se me explicó? Y todas esas cosas reaccionan en nuestro corazón. Pero va a haber un tiempo de justicia y eso es algo que no nos corresponde a nosotros. ¿Ok? Dice en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, la maldad no rescatará al malvado. Y la Dios habló hoy, dice, al malvado no lo salvará su maldad. Tarde o temprano va a tener que enfrentar la justicia de Dios. Versículo 9 dice, he meditado profundamente en todo lo que ocurre en este mundo, en que los individuos tienen el poder de perjudicarse los unos a los otros. He visto los funerales de los malvados y cuando sus amigos regresaban del cementerio, olvidadas todas las maldades del difunto, se le alaban en la misma ciudad en donde habían cometido sus múltiples fechorías. Wow, y dice el autor, esto es absurdo. Por ahí escuché, no sé si has escuchado, ¿verdad? Que México es un país con poca memoria, ¿no? Así le dicen, con poca memoria, ¿verdad? Y de repente pasan cosas muy feas, escándalos tremendos con las personas, y esas mismas personas al poco tiempo ya se les está aplaudiendo, ¿verdad? En el mismo lugar donde hicieron sus barbaridades. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasa, Dios? Esa es otra pregunta sin respuesta. Dice, sí, así sucede. Así pasa con las personas. En Eclesiastés 8:11 leemos, dice, como Dios no castiga instantáneamente a los pecadores, esto me encantó. Como Dios no castiga instantáneamente a los pecadores, la gente cree que puede hacer el mal impunemente. ¿Verdad? Vas, robas algo, no te cachan, no pasa nada. Vas, echas mentiras, haces una tranza, no pasa nada. Y así empieza
la gente a hacer cada vez cosas mucho más fuertes. Y no es como que robas y luego te cae un rayo, ¿verdad? O te atropella un carro, no. Pareciera que no pasa nada. Entonces, eso crea en la gente una mentalidad de no hay problema. Y la gente por eso sigue haciendo las cosas. Aquí quiero abordar algo que es importante y es el aspecto de la disciplina. Y voy a hablar un poquito acerca de la importancia de la disciplina en la iglesia. Es muy importante la disciplina en la iglesia porque si no tenemos disciplina en la iglesia, pasa exactamente lo que dice aquí. Yo puedo venir a la iglesia, ser un desastre, andar haciendo tonterías, pero nadie me dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y estoy en la iglesia. Hay muchos lugares llenos de personas así, que su vida es un desastre, que andan haciendo barbaridades y llegan un domingo a un servicio de culto a Dios, pero nadie les dice nada y siguen viviendo exactamente de la misma manera. Y creo que todos hemos sido testigos, todos tenemos conocidos. Dices, ay, Joli, vas a la iglesia y dices que eres de acá y dices que eres de allá. Dices, Dios mío, ¿me explico? Porque no hay disciplina. Yo aprecio que en la iglesia hay disciplina. Y yo aprecio que si alguien no anda bien, inmediatamente le caemos y hablamos con él. Y lo llamamos arrepentimiento. Porque lo que sucede, pues si él lo hace, mira fulano, mira sutano, mira fulana, a ella la dejan, ¿por qué yo no? ¿Sí? ¿Sabes? Un hermano hacía una reflexión muy interesante. ¿Cuánto trabajo nos cuesta que nuestros hijos hagan cosas malas? Nada. Tú nada más los dejas y se van a portar mal, ¿verdad? Lo que cuesta trabajo es que los hijos se porten bien. Y tenemos que invertir un chorro de energía y hablar con él y disciplina y pau, y vamos a volver a hablar y te quito privilegios, ¿verdad? Y ahí medio más o menos va y otra vez va para atrás, ¿verdad? Es bien difícil porque, ¿sabes? Tenemos una tendencia a la maldad. Lo malo se nos da así. Lo bueno es lo que cuesta trabajo y por eso necesitamos corrección en nuestras vidas, ¿ok? Eclesiastés 8:12 dice, pero aunque el ser humano peque 100 veces y continúe viviendo, muy importante, sé que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. Este es un principio, que todas las personas que tengan temor de Dios y tengan reverencia, les va a ir mejor en la vida. El que anda así, pecando, y aunque siga viviendo, eso no significa que le va a ir bien en la vida, o que le está yendo bien en la vida. ¿Estamos? A veces vemos la parte más, lo superficial y dices, mira cómo les va. No es cierto, no es verdad. Sus vidas están destruidas, ¿me explico? Entonces, no nos amarguemos, no nos deslumbremos, hagamos lo correcto delante de Dios porque nos va a ir mejor en la vida. Amén. Dice, en cambio, los malos no tendrán larga y próspera vida. Sus días serán tan efímeros como sombras porque no temen a Dios. No hay temor de Dios. 8:14. Algo raro ocurre aquí en la tierra, pues hay gente justa a quien le va como si fuera malvada. Wow. Y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Esto, escucha lo que dice aquí, mortifica y molesta. A mí me da coraje.
a mí me da coraje. A mí me molesta. Hace como 21 días, ¿verdad? Tuvimos una situación bastante sonada aquí en la ciudad, ¿no? Y cuando pasan, cuando pasan esas cosas, yo digo, mira, estos cuates andan haciendo un caos en toda la ciudad, aterrando a las personas, el desprestigio que sufre toda la ciudad, todo el daño emocional, y ahí andan, ¿verdad? Pero Dios tiene un tiempo para ellos. Dios sabe, ¿sí? No todo el tiempo les va a ir bien. En el 15 leemos, entonces resolví dedicar la vida a divertirme, pues pensé que no había en el mundo nada mejor que comer, beber y alegrarse, con la esperanza de que esta felicidad permaneciera en medio del duro trabajo que Dios asigna a la humanidad en todas partes. Amén. Fíjate algo que el autor se daba cuenta, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de lo difícil que es la vida a veces, ¿no? De lo pesada que a veces es la vida. Pero sabes, dice, debemos de disfrutar lo que Dios nos da. Esto es muy, muy importante. Disfruta de las bendiciones de Dios. Si Dios te permite prosperar, hónralo con lo que has recibido de Él y disfrútalo. ¿Me explico? Nadie se debe sentir con culpa o mal, ¿verdad? Porque yo conozco, hermanos, yo me he sentido a veces que te compras algo y te sientes culpable, ¿verdad? Y ya vas ahí todo como, híjole, no sé si les ha pasado, ¿no? Te compras unos tenis y ya te sientes mal, ¿verdad? Vete a saber, ¿no? Pero yo creo que muchas veces o te fuiste a dar unas buenas vacaciones y ya ves ahí y te sientes mal, ¿verdad? Con la persona que está pidiendo dinero, dices, ay Dios, ¿qué estaré haciendo bien o mal? Si lo estamos haciendo de manera honrada, si estamos honrando a Dios con lo que Él nos da, debemos de estar tranquilos, y es algo que Dios tiene para nosotros, el que disfrutes con tu familia, que disfrutes con tus amigos, que vayas, que te diviertas. Si tienes la posibilidad de hacer un viaje, hazlo, qué increíble, y disfrútalo al máximo, porque son cosas que Dios nos dio. Si es una comida, si es un banquete, si es un gusto, si ya honraste a Dios, si ya tuviste compasión de los necesitados, sin culpa, disfrutemos, amén, de lo que Dios nos ha dado. Solamente en Eclesiastés dice, en Eclesiastés 7:29 me encanta, esto fue la semana pasada y no lo alcanzamos a ver, dice la Biblia, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero se ha complicado la vida. La mayoría de nuestros sufrimientos son una consecuencia de nuestros pecados. Somos nosotros mismos, por nuestras decisiones y por nuestras acciones, los que provocamos sufrimiento a nuestras vidas. ¿Me explico? Porque la realidad es que Dios ha hecho la vida simple y sencilla, pero nosotros hemos terminado por complicárnoslas. 8:16 dice, en mi búsqueda de sabiduría observé lo que acontecía en toda la tierra, incesante actividad día y noche. Pude ver todo lo que Dios había hecho. El ser humano no puede comprender todo lo hecho por Dios en esta vida, por más que se esfuerce por encontrarle sentido, no lo hallará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, en realidad no lo puede comprender. Quiero dejar algo aquí a ustedes, hermanos. Yo sé que hay muchas cosas que no entendemos. Yo sé que yo personalmente tengo un montón, una lista de preguntas para cuando llegue el día que tenga que estar con Dios. Yo traigo mi acordeón de preguntas. O sea, hay muchas cosas que simple y sencillamente no puedo comprender, ¿no? Muchas cosas que pasan, que suceden. Hay muchas cosas. Hay una escritura que quiero compartirles que me ha ayudado mucho
Dice, está en Deuteronomio 29:29. Esta escritura me ha traído mucha paz. Dice, hay cosas que no sabemos. Dice, esas cosas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Hay cosas que no sabemos, o sea, ¿por qué Dios tienen que morir niños? A mi esposa es algo que le mortifica saber del sufrimiento de los niños, de criaturas inocentes, que los hombres terminan haciendo cosas muy feas, abusando y poniéndolos en situaciones terribles. Y dices, ay Dios, y yo no sé si te ha pasado ese sentimiento, y dices, ¿por qué Dios les da hijos a esa gente? O sea, son cosas que dices, ay, hay muchas cosas como estas y muchas otras cosas más que seguramente a ti te han pasado. Dios sabe por qué. Esas, quizás no hay una respuesta, no tengamos una respuesta. Amén. Pero está la otra parte. Dice, pero hay cosas que sí se nos ha revelado, que sí sabemos por qué, y son los mandamientos de esta ley. Y el propósito es que los obedezcamos. Todas esas cosas, ni te mortifiques. Quizás muchas de ellas no tengas la respuesta aquí. ¿Por qué pasan todas esas situaciones? Quizás no tengas las respuestas. Pero hay cosas que Dios sí nos ha dado. Amén. Que sí nos ha revelado. Que son los mandamientos y decretos que están en su palabra. Y estos están ahí para que tú y yo los obedezcamos. Amén. Vamos a terminar, ya terminamos, ¿verdad? El capítulo, mira, pues, me quedaba aquí otra hoja. Ok, vamos a terminar haciendo una oración, vamos a terminar orando. Señor, te damos muchas gracias. Y yo en lo personal te pido que nuestros corazones puedan descansar después de lo que hemos escuchado el día de hoy. Sin lugar a duda hay muchas cosas que nos molestan, que nos afectan, que en muchas ocasiones nos han llevado a cuestionarte, que otras tantas nos han llevado a enojarnos contigo, nos han hecho sentir o perder la esperanza y sentirnos desolados, Dios. El día de hoy aprendimos que muchas de esas cosas no tienen una respuesta. No sabemos por qué. Pero ayúdanos a entender y a comprender que todo lo que sucede, por más horrible que parezca, no deja de estar dentro de tu control, Señor. Y ayúdanos a pensar que si bien es cierto, vivimos en un mundo lleno de injusticia, Padre, va a llegar el momento en que tú nos llames a todos a comparecer delante de ti. Y en ese momento va a valer la pena todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ahínco, Señor, en obedecerte, en estar a tu lado. Ayúdanos, Padre, porque muchas de estas cosas nos desconsuelan, Señor. Muchas de estas cosas nos afectan demasiado, Padre. Pero ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a entender que hay un momento y que vale la pena, Señor, obedecerte, tener temor, un temor santo de ti. Gracias por tu amor. Bendice esta enseñanza que quede guardada en nuestro corazón para que cuando vengan esos tiempos difíciles no perdamos la brújula, Señor, y nos mantengamos haciendo lo que es correcto delante de ti. Te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes.